¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento del día en que me estás mirando. Lo digo nuevamente para presentarme, soy Pamela Luques y estamos en el curso de oratoria y presentaciones eficaces. Hoy estamos en el bloque 5, en el módulo 5. Pasemos un poquito a todo lo que vimos. Vimos cuáles eran los errores más frecuentes que tenemos a la hora de presentarnos. Vimos que hay una cuestión biológica, ¿sí? Hay una cuestión del pensamiento emocional y cognitivo, como que hay una ruptura, hay un ruido especial que está dentro de todas estas cuestiones sistémicas nuestras como seres humanos y que tenemos que saber cómo dominarlas, ¿ok? Dijimos que eso es algo que tenemos todos, que tenemos que saber cómo nuestros propios desafíos van haciendo que podamos actuar en nuestras presentaciones de una manera muchísimo más eficaz. ¿Cómo podemos hacer para lograr esos objetivos? También vimos diferentes recursos, ¿sí? La importancia de las pausas, la importancia de la claridad en lo que digo, en cómo lo digo, cómo está estructurado, ¿sí? Ese mensaje que quiero dar. Vimos muy poquito de audiencia, pero ahora vamos a ver un poquito más de audiencia. Vimos comunicación verbal, comunicación no verbal, y hoy vamos a ver la presentación de proyectos, ideas. Tenemos que presentarlo. Si bien vimos todo esto, podemos decir que hicimos todo el inicio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un tema, ¿sí? Ya sabemos cuál es nuestra temática que vamos a presentar, ya está ordenada, ahora tenemos que dar, como quien dice, una pulida, ¿verdad? Y hacerla realmente emocionante o impactante para que la audiencia pueda captar lo que quiero decir y realmente acepte, ¿sí? Este mensaje que yo doy. Ahora digo, ¿por qué no es lo mismo? ¿Y qué es lo que no es lo mismo? Lo que no es lo mismo es el objetivo que vos tengas en relación a lo que vos querés comunicar. No es lo mismo si vos querés informar, no es lo mismo si vos querés persuadir, si querés conseguir una inversión, si querés conseguir el trabajo, ¿sí? Que estás buscando en esa entrevista laboral. Son objetivos distintos de comunicación. Formar es transmitir. ¿M? Voy a explicar o voy a describir un tema. ¿M? No va, lo único que tengo es claridad de información, no hay opiniones, no hay reflexiones, no hay análisis, ¿sí? La audiencia lo único que va a evaluar es comprender ese contenido que yo le estoy dando. Tenemos también la persuasión. ¿Y qué es persuadir? Ojo que persuadir no es lo mismo que convencer, ¿ok? Ustedes tienen que persuadir. El objetivo de persuadir es que la otra persona acepte mi idea de forma que realmente crea que es su idea. Convencer significa llevar al otro forzadamente, de manera inconsciente, a que quiera seguir mis pasos o mi idea. Por eso decimos que persuadir no es lo mismo que convencer. Ustedes para comunicar tienen que persuadir. Pueden ser que tengan que persuadir a un referente de recursos humanos o tengan que persuadir al inversor o al jefe con respecto a algún proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es persuadir? Justamente eso, lograr la adhesión a esa idea, eso que estoy por decir, ¿sí? Y cuando nosotros persuadimos, no es que vamos a explicar, ordenar datos, lo que vamos a hacer es enfatizar beneficios, ¿m? Vamos a dar impacto, vamos a buscar la necesidad, ¿sí? Y argumentos estratégicos. Yo les puedo decir que dentro de todo lo que vamos a seguir viendo ahora, la persuasión siempre tiene que estar. Ustedes tienen que lograr que las otras personas acepten su convicción, ¿sí? Acepten que lo que ustedes tienen, sus ideas o sus recursos humanos, sus propios recursos humanos, su expertise, es realmente valedero para lo que se está buscando o para lo que se desea. Por eso la persuasión es fundamental. ¿Qué va a evaluar la audiencia? El beneficio. ¿Qué valor le estás dando? ¿No? ¿Qué valor ellos van a ver en eso?
que vos estás ofreciendo. Por supuesto, coherencia de los argumentos, pero esto lo vamos a ver después, porque la coherencia también está relacionada a una de las características importantes de 6 puntos de persuasión, que lo vamos a ver en el próximo bloque. Solicitar aprobación, puede ser que también quieran solicitar aprobación, con lo cual la audiencia va a tener que evaluar riesgos, viabilidad de ese proyecto, recursos, la alineación que tiene con su visión de negocio, ¿sí? Quizás quieren conseguir una inversión, que era lo que nosotros estábamos hablando también, que las presentaciones es muy importante para eso. El inversor, ¿qué va a escuchar? El inversor va a escuchar que ustedes van a hablar de rentabilidad, de tendencias del mercado, retorno, ROI, diferenciación. La audiencia que va a evaluar su potencial de crecimiento, el retorno de de la inversión, los riesgos, por supuesto, y las ventajas competitivas. Si ustedes quieren impulsar el cambio y ese es el objetivo de ustedes, tienen que explicar por qué ese cambio, ¿sí?, es tan necesario. Y ojo que acá cuando yo hablo impulsar el cambio, creo que es lo más difícil. Cuando hablamos de cambio, o sea, estamos hablando de revolución. La revolución es un cambio. ¿Qué significa cambio drástico? Cambiamos el 100%. Cuando nosotros queremos cambiar el 100%, que es algo totalmente difícil, la verdad que hay otras características que se van a poner en juego. Pero para nuestro curso es importante que ustedes vean el cambio desde un punto de vista de cambiar algunas pequeñas estructuras, las cuales no tengan gran diferenciación para el equipo humano, ¿sí?, en el cual va a estar afectado a esta idea, ¿sí? La audiencia, ¿qué va a ver? Va a ver si realmente hay necesidad de cambiar, va a ver qué impacto va a tener ese cambio en las demás personas o en el equipo y cuál es la viabilidad de implementación. Por eso decimos que no es lo mismo qué es lo que vos comunicas. Por eso es importante tener en cuenta cuál es tu objetivo. Tenés la temática, la tenés estructurada, supiste específicamente quién es la audiencia, sabes si son inversores, un referente de recursos humanos, que eso ya lo habíamos visto, cómo es, ¿no? Edad, todas las características necesarias que puedan ayudarte a darte cuenta cuáles son aquellas ventajas competitivas que pueden estar relacionadas de esa segmentación que vos tenés de tu audiencia con lo que vos vas a decir con tu proyecto, ¿ok? Por eso, no todas las presentaciones tienen el mismo objetivo, tenés que conocer a la audiencia y ya acá ya sabes qué es lo que cada audiencia va a evaluar dependiendo de qué es lo que va a ver, ¿sí? Siempre va a cambiar la lógica de decisión porque cambia la forma de estructurar el mensaje. No es lo mismo informar, que voy a estructurar el mensaje de una manera, que persuadir. En informar son datos claros, ¿sí?, muy objetivos, con una claridad para que comprendan el contenido la audiencia, y persuadir significa enfatizar todo lo que son beneficios, ventajas competitivas, ¿sí?, e impacto que va a tener y armar argumentos estratégicos para la audiencia. Por eso las presentaciones no son iguales, ¿sí? Ahora, lo que vimos con esta diferenciación significa que cuando nosotros presentamos proyectos, tenemos una estructura también, más allá de esa estructura interna que hicimos, que está relacionada más que nada al texto en sí. Hay otra estructura que tenemos que armar, que es cómo pensar estratégicamente para obtener ese objetivo que nosotros queremos. Entonces hablamos de pensamiento estratégico. No hablamos de presentar un proyecto, sino de cómo podemos estratégicamente lograr el objetivo que queremos cuando ya tenemos nuestro discurso o nuestro mensaje armado. Por lo tanto, lo más importante o los tips importantes que tenés que tener acá en el pensamiento estratégico es: ¿cuál es el objetivo de tu presentación? ¿Quién es tu audiencia y qué necesita oír tu audiencia o qué necesita para tomar una decisión? ¿Sí? ¿Qué información es la que también les va a permitir a ellos
decidir y qué impacto querés que perciba tu audiencia. Entonces, cuando alineas tu objetivo con la audiencia y el mensaje, tu idea se comprende, se valora, ¿sí? Y vas a poder impactar. Por eso, cuando hablamos de pensamiento estratégico, hablamos de comunicación estratégica, ¿sí? Porque no es una cuestión de hablar más, es una cuestión de eh, darle a la audiencia una comunicación, una codificación que sea fácil, que se entienda y que puedan confiar en tu idea. En definitiva, generar impacto. Para ello también necesitas una organización mental de la idea, ¿ok? Eh, Acordate que primero, ya habíamos hablado en los bloques anteriores, vos vas a tener tu temática, ya la vas a tener estructurada. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es, sabiendo cuál es mi objetivo, sabiendo qué es lo que quiero hacer en la audiencia, quiero informar, quiero persuadir, tengo que hablar con inversores, necesito también que ellos acepten mi idea, ¿qué es lo que necesito? ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, sabiendo estos pilares, teniendo estos pilares, vos te vas a hacer preguntas claves y a esto le llamo una organización mental. Puedes hacer un mapa, ¿sí? También vale la redundancia, mapa mental, lo llamamos mapa mental, en el cual pongamos, por un lado, la idea principal. ¿Qué es la idea principal? La idea principal es tu temática, ¿ok? Es lo que vos tenés para decir, es tu voz. ¿Qué es lo que vos tenés para decir? ¿Por qué te tienen que escuchar? ¿Ok? Esa es tu idea principal. ¿Qué es lo que vas a decir? Entonces ahí ya podés estructurar, ¿sí? Tu comunicación pensando cuál es el problema que existe, qué necesidades vos detectaste, ¿sí? Con respecto a ese problema, cuál es la solución que vos proponés, qué mejora generará, el impacto que va a tener, ¿sí? ¿Por qué se valora o qué aporta o qué valor aporta esa idea? Preguntas son las más importantes dentro de tu proyecto, ¿sí? Porque te van a, de alguna manera, a organizar todo tu pensamiento, todo tu mapa mental para poder saber dónde focalizar el mensaje. ¿Mm? Ahora, ten en cuenta que no toda la información que vas a darles vos tiene el mismo nivel de importancia. Tenés ideas centrales que son el corazón de la temática. ¿Sí? Es esa idea principal que la pusimos acá. ¿Sí? Es lo que vos querés decir, lo que vos querés persuadir, ¿ok? Lo que vos querés impactar, a qué querés llegar. La idea central es la fundamental. Por otro lado, tenés información secundaria, ¿sí? Tenés ideas centrales, ideas secundarias, o aquí las vamos a llamar información, no ideas, vamos a llamar información secundaria porque es la descripción que tenés en relación a tu texto, a lo que querés hacer. Esta información secundaria es útil, ¿sí? Pero no es clave. Por lo tanto, no es necesaria incorporarla, o sea, no necesariamente tenés que incorporarla dentro de tu texto, ¿ok? Podés incorporar algunas partes y otras no. Lo que sí tenés que incorporar, que está dentro de la idea central y dentro de la información secundaria, son los datos complementarios. ¿Qué vienen a ser los datos complementarios? Bueno, son todos aquellos que aportan credibilidad y contexto a esa idea general que vos tenés. Esto fortalece tu idea central. ¿M? Los errores que tenemos frecuentemente es justamente eso, explicamos demasiados detalles, la audiencia no comprende realmente cuál es el valor principal de nuestra idea. Por eso, primero explicamos nuestra idea, tenemos los datos complementarios y ojo, miren que puse por último, los detalles técnicos, ¿ok? Recuerden que el detalle técnico quizás no es lo que vende, sino cómo se lo comunicas a la persona, ¿m? Para poder venderlo. ¿Por qué pongo la palabra venta? Porque en realidad la persuasión también llega a ser una venta. Que te acepten en una entrevista laboral también es una venta, te estás vendiendo, o sea, estamos
mostrando ventajas, ¿sí? Estamos mostrando nuestros beneficios para que el otro nos acepte. De alguna manera es un intercambio y queremos, obviamente, lograr el desafío de ser el que se postuló y ganó ese trabajo, por ejemplo, el que ganó el inversor, ¿ok? O el que felicitaron por la presentación que hizo de un tema específico dentro de su unidad de negocio. Hay algo importante, hablamos de pensamiento estratégico, que ya les había hablado, hablamos de comunicación estratégica, y fíjense acá, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento operativo y el pensamiento estratégico? Pensamiento operativo es el pensamiento que tenemos en general, ¿sí? Es algo que es usual nuestro, pero no es la forma en la cual vamos a comunicar cuando nosotros queremos lograr un objetivo, ¿sí? La característica del pensamiento operativo es que va a describir procesos, va a describir metodologías, ¿sí? Aspectos técnicos, explica cómo va a funcionar y utiliza mucho el lenguaje técnico y detallado. ¿Mm? Algo simple, en dos palabras, puede ser, como para que lo tengan en cuenta, ejemplo, implementamos un nuevo sistema automatizado. Punto. Parece simple, parece claro, pero hay que ver qué tipo de audiencia tengo para que sepa qué significa implementamos un nuevo sistema automatizado, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo tenga que hablarle a la gente de maestranza o a la gente, a los operarios de una fábrica, que al área técnica de una empresa. ¿Mm? Se dan cuenta que la diferencia de audiencia es lo que va a hacer que yo tenga una forma de comunicar distinta. En cambio, el pensamiento estratégico, ¿en qué se va a enfocar? En generar valor. Vas a generar valor con tu comunicación. ¿Mm? Comunicas impactos, comunicas beneficios, comunicas la mejora, ¿sí? Vas a centrarte en el problema, que es algo que vimos recién, y cómo lo vas a resolver. Y vas a predecir qué resultado es el que vas a tener. Vas a explicar qué valor y qué cambio, pero con un lenguaje claro, siempre orientado a resultados. Fíjense qué distinto sería el mismo mensaje. Uno de implementamos un nuevo sistema automatizado a implementamos un sistema que reduce tiempos administrativos, mejora la experiencia del cliente y optimiza procesos internos. Por supuesto, es diferente. Abarco otras cosas y el mensaje es totalmente distinto. Doy impacto, resuelvo problemas, tengo valor, muestro qué resultados voy a tener. Entonces, estamos hablando de un pensamiento estratégico, ¿sí? Comunicamos el valor. Y en relación al pensamiento operativo versus pensamiento estratégico, les voy a mostrar ahora un videíto muy cortito de la película, una película que se hizo de Steve Jobs sobre el tema de la Macintosh. ¿Cómo fue que hizo Steve Jobs para lograr encontrar al equipo? ¿Ok? Acá es al contrario, él sale a buscar a la gente que él desea. ¿Y cómo él hace para que la gente trabaje con él? A ver, fíjense qué es lo que él dice. Y piensen ustedes, si ustedes tendrían que crear un producto tecnológico y tienen que conseguir personal sin la gente de recursos humanos, solo ustedes, ¿no? Porque quieren ustedes manejar ese equipo o esa unidad de negocio son ustedes. Ok, bueno, piensen, ¿cómo lo harían? Vamos a ver cómo lo hizo Steve Jobs y qué les decía para construir este nuevo producto, ¿sí? Veamos. Quiere reclutarme para el equipo Mac, ¿verdad? Me apunto. Debes tener un problema que quieras resolver, una equivocación que quieras enmendar, y debe ser algo que te apasione, o no tendrás la perseverancia necesaria para llegar hasta el final. No quiero oíros decir jamás que no podéis hacerlo más deprisa, porque millones de personas querrán comprar esta máquina. Y no podemos mirar a la competencia y decir que vamos a hacerlo mejor. Debemos mirarla y decir que vamos a hacerlo de distinta manera. Tenemos la oportunidad de crear una máquina revolucionaria.
Y en la vida se pueden hacer un número limitado de cosas. Ahora hemos escogido hacer esto. Por tanto, hagamos que sea genial. Es genial. No, no lo es. Es increíblemente genial. Hemos visto en este video, hemos visto cómo Steve Jobs se enfoca en el equipo, en la audiencia. ¿Mm? Y para él, su grupo de empleados no era decirles cuánto iban a ganar, sino cómo ellos iban a pertenecer a un proyecto, que iba a ser un proyecto con una visión en la cual muchísima gente iba a obtener oportunidades, ¿sí?, de mayor tecnología, oportunidades en las cuales iba a tener una máquina revolucionaria que podía solucionarle un montón de problemas. Habló de problemas, habló de necesidades, habló de iban a participar en algo grande. ¿Mm? Ese fue su enfoque para poder persuadir al equipo que él quería. ¿Mm? O sea que, ¿cuál fue la cuestión? Él sabía qué problemas tenía que resolver para que esa gente esté dentro de su equipo, qué mejoras concretas iba a producir esos mensajes que le estaba impactando, qué valor aportaba al producto que iba a salir, qué cambia si implementa su idea y cuáles eran los resultados esperados. Todo eso él quería y se lo informaba a su equipo, que en realidad era su audiencia. ¿Mm? Lo que la audiencia evalúa aquí no es lo que la persona explica, sino qué efecto real tiene esa propuesta en la organización. Entonces, fíjense que cómo los empleados, ¿sí?, comenzaban a escuchar a Steve cuando estábamos viendo esa escena, ¿no?, cortita. Era como que les estaba mostrando que iba a haber un impacto organizacional, un nuevo enfoque, ¿sí?, una revolución, un cambio tecnológico, y que ellos iban a ser partícipes de ese cambio. Habló de mejoras concretas, ¿ok? Steve Jobs le habló de mejoras concretas. ¿Qué experiencia iban a optimizar? ¿Qué le iba a pasar a la gente cuando tenga la nueva máquina? ¿Sí? Problemas. Les estaba aconsejando y les estaba diciendo, vamos a hacer cosas que solucionen problemas. ¿Y qué valor, qué beneficios para la organización, para el cliente, para el equipo? Pertenecer, estar dentro de algo que iba a ser innovador, porque él mismo lo dice, nosotros no somos mejores que la competencia. No, tampoco somos iguales, somos diferentes porque hacemos algo distinto. Su visión ya tenía otro enfoque y era eso mismo lo que le incorporaba dentro de su grupo, a su equipo de trabajo. ¿Sí? Otra cosa que evalúa la audiencia, en este caso, seguimos con el ejemplo de Steve Jobs, los resultados, resultados medibles, cualitativos, ¿sí?, cuantitativos, y la viabilidad y los riesgos. Ahora, cuando nosotros vimos esa escena, nos dimos cuenta, y ahora vamos a ver otra escena chiquita que les voy a mostrar, pero nos fuimos dando cuenta que hay una jerarquía de información que ya lo habíamos visto, pero acá lo estamos viendo más centrado, en que no es hablar y decir todo, sino tener la idea central, como el mapa mental que le dije, tienen que tener su idea central, ¿sí? Ese va a ser el corazón del mensaje de ustedes, lo esencial que la audiencia debe comprender. Ejemplo con Steve Jobs, ¿qué tenía que comprender la audiencia? Que iban a permanecer,
iban a lograr algo que humanamente todavía no existía. ¿Sí? Recuerden los datos complementarios, como le dije, que son los que apoyan y refuerzan las ideas centrales. ¿M? Quizás un dato complementario de Steve Jobs que pensó en ese discurso fue el tema de la competencia, ¿no? El decir, la competencia, no somos mejores que ellos, ¿sí? O somos iguales, no, somos diferentes, es otra cosa, lo nuestro es distinto, ¿sí? Información secundaria, útil para entender la propuesta, pero dijimos, no necesariamente tiene que incorporarse dentro del mensaje clave. ¿Tá? Y los detalles técnicos. Ustedes fíjense que dentro de lo que son detalles técnicos, en esta escenita, no vemos a Steve Jobs hablando de detalles técnicos. ¿Ok? Por eso comunicar primero, lo que tenés que comunicar primero es lo que genera valor. ¿Y valor? ¿Qué le genera valor al otro? ¿Sí? Luego lo que lo respalda ese valor. Y por último, ahí sí puedes incorporar los detalles técnicos. ¿Sí? ¿Cuáles son lo que decimos errores frecuentes en relación a comunicar ya de manera explícita nuestra idea? Explicar todos los detalles, hablar mucho con información técnica, no sintetizar la idea principal. Por eso es importante siempre saber a quién tenemos del otro lado. Siempre es sumamente importante. ¿Sí? Y acá se los digo desde este punto de vista con equipos, hasta con otra persona, ¿sí? Ni siquiera se los digo desde un punto de vista de un referente de recursos humanos, ¿sí? Pueden hablar con cualquier otra persona que tenga cualquier otro rol y ustedes tienen que identificar qué es lo que quieren lograr en lo que van a decir o cómo, de alguna manera, poder tener una empatía o que realmente ese mensaje llegue, que concuerde emisión con recepción. Les doy un ejemplo. Spoiler, felicidad total, mi mamá está en mi casa, ¿no? Pero mi mamá tuvo neumonía hace algunos días y estuvo internada. Resulta que siempre a las 12 del mediodía venía una persona, un médico, por supuesto, a comentarnos cómo iba el proceso. Y en ese momento de procesos, una de las doctoras comenzó a hablarme de una manera muy técnica en la cual yo agarré y le dije, no, 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 espera, necesito un mensaje más claro, porque me estás dando muchísimos lenguajes, hay mucho lenguaje técnico y no entiendo. Imagínense yo como paciente, ¿no? O sea, como interesada, necesita, y con una situación emocional quizás un poquito más compleja, tener que poder evaluar ese mensaje. Y encima técnico. Iba a ser totalmente distinto, o sea, no lo iba a poder entender. Si yo no le hubiese dicho a ella, por favor, explícamelo de una manera mucho más clara porque no te entiendo, quizás me hubiese quedado en la nebulosa sin saber qué era lo que estaba pasando. Y yo necesitaba claridad sobre la situación, porque eso es lo que me daba seguridad. Entonces, fíjense en lo importante que es saber cuándo utilizar el lenguaje técnico y cuándo no. Veamos acá un videito muy cortito que se trata justamente de ventas. Véndeme esta pluma. Es una pluma increíble. Para profesionales, sí. Véndeme esta pluma. Es una linda pluma. Puedes usarla para escribir pensamientos de tu vida y recordar. Véndeme esta pluma. Pues esta pluma funciona y personalmente me... Brad, muéstrales cómo se hace. Véndemela, observen, hazlo. ¿Quieres que te venda esta pluma? Eso es lo que busco. Esta Que pluma. vendan lo que sea. ¿Me harías un favor? Escribe tu nombre en esa servilleta. ¿Sí? ¿Con qué? Exacto, oferta y demanda, amigo. Pusieron una atención, creó una necesidad. Bien, este ejemplo era más que nada para que tengan en cuenta la importancia del objetivo. Recuerden quién es su audiencia, recuerden cuáles son sus objetivos. Luego, sí, si ustedes hacen un plan de negocios, por ejemplo, que se llama síntesis ejecutiva.
¿Qué es esto? Esto en realidad es en papel, no es oratoria, no es comunicación, pero les quiero dar acá un pantallazo. Acá lo que estamos hablando es cómo generar ese impacto, pero por escrito. ¿Mm? Pueden usar ChatGPT, si ustedes usan ChatGPT, no sé, otra inteligencia artificial, la que ustedes necesiten. Importante, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué solución ustedes van a dar? El valor, el beneficio, siempre hablo de los mismos tips, ¿eh? Impacto esperado, alcance y la inversión. ¿Sí? Máximo siempre una síntesis ejecutiva es una hoja, recuerden el lenguaje claro, enfóquense hacia el valor y adáptenlo a su audiencia. Y algo totalmente importante aquí es el sesgo del experto, ¿no? No se enamoren de lo que, de las palabras técnicas, no se enamoren de su propio producto, ¿sí? Eso confunde, eso distrae, eso no va a dar credibilidad a lo que ustedes realmente quieren decir. La credibilidad la van a dar en el impacto, la credibilidad la van a dar en el valor y en el beneficio, ¿sí? Bueno, perdonen, chicos. Ahí vamos, esperen, ¿eh? Bien, claridad, ¿sí? Idea clave, lo que no se entiende no se valora. Esto ya lo habíamos hablado también en otras clases, ¿sí? Depuren, hagan que sea el mensaje claro, fíjense que siga el orden lógico, que es lo que ya vimos, ¿sí? Vamos a ver después presentación visual, enfaticen la idea clave, ¿sí? Y simplifiquen su lenguaje, siempre claridad. ¿Cuál es la estructura entonces de esta presentación efectiva? Contexto. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son los que me están escuchando? ¿Ok? El problema, como ya vimos, la solución, beneficios, cómo implemento esa idea que estoy dando, ¿sí? Y resultados esperados. Las claves para que funcione, mantengan una secuencia completa, ¿sí? Una conexión lógica entre cada parte de la que van diciendo. ¿Sí? Cada sección debe responder a esas preguntas claves que nosotros dijimos, ¿sí? Y siempre, obviamente, los resultados y el impacto. ¿Cuáles son los errores más comunes? Improvisar, hablar desde lo abstracto, siempre den ejemplos concretos, saturación de información, saturación cognitiva, que es lo que le termina pasando a la audiencia, ¿sí? O utilizar demasiado texto, no conectar con necesidades reales de la audiencia, no anticiparnos a que va a haber preguntas o perder el foco, ¿sí? De lo que estamos diciendo. Y a partir de acá, algo importante, por ejemplo, un ejemplo, vale la redundancia, que les dejo, es el caso de Apple, ¿sí? Seguimos con Steve Jobs, con la presentación del iPod. Cuando iPod llega en el 2001 como innovación tecnológica, había ya otras empresas que estaban haciendo el mismo producto. Pero ¿cuál fue la diferencia? Steve Jobs no vendió la tecnología. ¿Qué era lo que él le estaba mostrando a la audiencia? ¿Qué nos mostraba él? ¿Sí? Él nos mostraba que de ahora en más íbamos a poder tener 1000 canciones en nuestro bolsillo. 1000 canciones en nuestro bolsillo. O sea, entendió la idea de cómo impactar, entendió la idea de lo que la audiencia quería escuchar, ¿sí? Enfocó beneficios, no cuestiones tecnológicas, ¿sí? Y dio una conexión emocional, hablando también que esto mejoraba, ¿no? Nuestro estilo de vida. Por eso, entiendan a la audiencia. Bueno, nos vemos entonces en el próximo bloque, que va a ser el módulo número 6. Hasta luego.